ustedes saben, nos reunimos una vez al mes, el segundo jueves de cada mes, y vamos presentando algunas de las investigaciones que se están desarrollando en esta temática de la etnografía, de la etnoecología y de lo que se ha denominado patrimonio biocultural. El día de hoy tenemos la grata presencia de la doctora María Guadalupe Robles Linares Gándara, quien es consultora y coordinadora de proyectos de investigación de la Fundación para Desarrollo Sustentable ACE. Y bueno, nada más para dar una pequeña introducción de su formación, voy a comentar que ella de formación es básicamente licenciada en Antropología de Empresas, es egresada de aquí de la UAM y después estudió la maestría y el doctorado en Antropología Social en la Universidad de Guadalajara. Entonces ella ha tenido bastante experiencia en el ámbito de la antropología aplicada y me parece que es muy interesante su formación porque también tiene, por ejemplo, diplomados en peritaje antropológico, diplomado en seguridad y derechos humanos, un diplomado en agua en la Ciudad de México, retos y oportunidades. Ella participó en la UNAM y también tuvo otro diplomado en estudios extracurriculares también de desarrollo humano. Bueno, experiencia de campo y aplicación de la antropología. En su caso, ha hecho trabajo sobre el peritaje antropológico, sobre el cambio e impactos culturales en las comunidades de Acacico, Palmarejo y Tamacapulín por la presa del Zapotalillo en Altos de Jalisco. También ha participado en la Embajada del Reino Unido, es colaboradora en el proyecto Los efectos multiplicadores de las inversiones en energías renovables como un instrumento de políticas públicas para promover las energías limpias. También ha participado en evaluaciones del impacto social de proyectos de generación con energías renovables, con inversiones privadas en los estados de Sonora, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, también en Oaxaca. También estuvo participando en el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, Programa de Naciones Unidas, coordinando el proyecto Monitoreo Adaptativo y Estudios de Género en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. También ha participado en CONAGUA, con una investigación-acción de un proyecto Etnografía, herramienta para la evaluación y mitigación del impacto social del proyecto de Estado. Estudio comparativo sobre las condiciones para la sustentabilidad del desarrollo de recursos forestales en México y su prospectiva en San Pedro Atlapulco. Y para terminar, estuvo trabajando también en seminarios de trabajo de campo para la contrastación entre regiones norte Tamaulipas y comunidades mayas. Entonces, si se dan cuenta, tiene una vasta experiencia en la antropología aplicada y ahorita nos va a comentar y a compartir sus experiencias en la investigación aplicando cuestiones etnográficas y desde luego la antropología aplicada. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias. Luego te desconectas de la computadora, estaba como pensando levantarme y poder explicar, pero necesito estar moviéndola, ¿no? Entonces voy a mover un poquito. Gracias por la invitación y felicidades a la universidad y en especial a la facultad y a los organizadores del evento por este tipo de seminarios, ¿no? Creo que son muy enriquecedores para todos y especialmente para los estudiantes. Solamente al principio les quiero comentar que estos casos son una selección de varios que tenemos desde el 2004 a la fecha y de todos ellos tienen algo en común. Parten todos de una etnografía realizados por antropólogos, ¿no? Todos los casos. Y el otro punto importante es que en cada uno de ellos participan disciplinas distintas. Unos profesionistas permanecen durante toda la vigencia del proyecto y otros entran y salen dependiendo de las necesidades del proyecto. Y entre las disciplinas que
que generalmente están, lo que se requieren es la ciencia política, la antropología, historia, las ingenierías, a veces son de agronomía y a veces de civil, ingenieros civiles, la arquitectura, la psicología, la contabilidad, la administración, los sistemas de comunicación, toda la parte esta de la comunicación es fundamental, y la informática. O sea, y en algunos casos muy particulares, la otra disciplina que entra y sale es arte. El arte también está presente en algunos de estos proyectos, ¿no? Vamos a iniciar el abordaje de investigaciones y estudios etnográficos aplicados. Les voy a presentar un contenido de lo que vamos a hablar, en donde de manera muy somera les voy a explicar el método que fuimos construyendo a través de 15 años, ¿no? Que se llama GISA. Ahorita en un momento les explicaré qué es, las diferentes formas de abordar una investigación considerando el método etnográfico y los estudios de caso, que más que escribir la metodología exacta de cada uno de estos estudios, lo que me interesaba a mí, se me hacía importante, era mostrar la gama de posibilidades de las diferentes necesidades que hay en el campo laboral, ¿no? Hacia afuera, en las circunstancias que suceden en nuestro país. En Tamaulipas, sobre agricultura en pequeña escala, cómo preguntar lo impreguntable. En Chihuahua, Estado de México, estudio comparativo de los bosques. Si hubiera subido a la sierra antes que los soldados, ya no estaría yo aquí, ¿no? En Juchitán, Oaxaca, la evaluación de impacto social de energía eólica. Cómo registrar los datos de 100 localidades. ¿Es eficiente la guía de Murdo? ¿No? En Jalisco, en Los Altos, región de tradiciones religiosas, patrimonio tangible e intangible, socialización de un proyecto de infraestructura con un asentamiento participativo, la relación eficiente con el Estado, piensan en el patrimonio intangible y tangible, la importancia de la interdisciplina. En Jalisco, Zapotlanejo, estudios de riesgos sociales sobre la construcción de una planta termoeléctrica de ciclo combinado, la relación eficiente, la importancia de conocer las normas internacionales y nacionales de inclusión y el artículo 1 constitucional, ¿no? Y en Álamo, Sonora, la construcción de una presa y la disputa por el agua entre dos etnias. Cómo solicitar permiso para entrar a un territorio indígena, ¿no? En este ámbito es donde son los temas que vamos a abordar ahorita, ¿no? Voy a tratar de ser breve porque cada uno de los casos pues trae infinidad de información, ¿no? Voy a resaltar la pregunta que estoy haciendo aquí, del que considero que por la diferente zona geográfica y ambiental es importante destacar. En los estudios, todos estos aspectos, todos partimos de la investigación cualitativa, y con la investigación cualitativa entra la etnografía, que en nuestro caso trabajamos los diseños clásicos, la teoría fundamentada, que tenemos 2 estudios que fueron de maestría y doctorado, para generar una teoría, o el método de la comparación, que es el que ustedes normalmente trabajan hasta el final de la licenciatura, ¿no? La investigación-acción, que es algo que se trabaja mucho afuera de la universidad, que son los problemas que se estudian in situ en el momento que ocurren. Las historias de vida, que son diseños narrativos, diálogos largos entre el investigador y el autor del relato. Los diseños fenomenológicos, que son las personas que perciben como importante de su propia experiencia en el mundo, que es lo que ellos asimilan y lo transmiten. Y el estudio de caso, que es focalizar hechos y situaciones con una visión holística y contextual. Esta variedad de investigaciones cualitativas son las que trabajamos en estos estudios de caso. Unas son nada más etnografías y otras llevan otro
otros aspectos como por ejemplo las historias de vida que están inmersas en los otros ámbitos de la investigación cualitativa. El diseño que construimos es el GISA. ¿Qué es el GISA? Es la gestión integral de impacto social y ambiental. Nosotros debemos en nuestra experiencia en campo en este tiempo, recorriendo diferentes poblaciones de la República Mexicana con diferentes necesidades, se consideró que esto es lo que abarcamos en todos los proyectos, en lo general, y en lo particular se van delineando después otras necesidades. Se identifica el sistema, el diagnóstico, se hace un diagnóstico estratégico con una visión estratégica, una gestión al futuro y un plan estratégico. Esa identificación del sistema se consideran los aspectos socioculturales y biológicos, los derechos humanos, la visión de... Me voy a levantar porque está muy chiquita, ¿no? Y acá se los voy explicando y la vamos modificando acá. La visión estratégica, ¿alguien que me pueda ayudar? Si me apoya, gracias. La identificación del sistema se considera los aspectos socioculturales y biológicos como la observación participante, como metodología, el diagnóstico estratégico, los derechos humanos y las normas internacionales manejadas por el Banco Mundial y por Naciones Unidas, o las entidades que dan los financiamientos internacionales, ¿no? Los montos, por ejemplo, una presa tiene montos que no salen directamente de nuestro presupuesto, sino son de financiamientos internacionales en muchos de los casos, no en todos, ¿no? La visión estratégica se ve la visión del presente, la visión del futuro, y con la del presente obviamente se hace la etnografía, y dependiendo del estudio de casos se requiere la etnología, sí o no, no siempre, ¿no? La visión del futuro con escenarios prospectivos, que son modelos matemáticos que te dan una dirección de lo que puede llegar a suceder, pero hemos creado con un financiamiento de la Embajada de la Unión de la Unión Inglesa, no británica, se manejó un modelo donde dentro de estos modelos matemáticos se incluía un modelo social, ¿no? O el apartado social, ¿no? Para ese escenario prospectivo, la gestión de evaluación de medidas, la ecología cultural siempre estuvo presente durante todas las investigaciones o los trabajos, la gestión de resistencias locales, siempre se debía considerar a los liderazgos proactivos, ¿no? A la gente que está dentro de la comunidad, que se buscaba pues que se tuviera una visión proactiva, o si no existía eso, que era lo que existía, pero se consideraban los liderazgos locales. En el plan estratégico, en los planes sectoriales, con planeación participativa. Este modelo fue creado poco a poco, y la planeación participativa de la gente siempre estuvo en todos los aspectos, en todos los ámbitos. La metodología inicial es una más específica que tomamos específicamente para las evaluaciones de impacto social y estudios de riesgo. La evaluación de impacto social, el año pasado apenas se formalizó en la ley de hidrocarburos y en la ley de industria de energía eléctrica. Hay unos artículos donde te establece específicamente que se deben hacer los estudios de impacto social. Es algo nuevo, no es los estudios ambientales ya existían desde los años 70, pero los de impacto social, yo al final, si les interesa, les digo qué artículos están exactamente estas guías o esta nueva legislación para considerar a la gente desde el punto de vista de la ley, ¿no? De que para que un proyecto sea autorizado o no, debe de tener esta evaluación, por eso son evaluaciones previas
aunque haya unas otras inconsistencias, que es otro tema que podríamos hablar en otra ocasión, ¿no? Aquí se trabajan dos ámbitos, lo que es la antropología social, específicamente con la ecología cultural, el estudio de las redes sociales que haya en las localidades, la observación participante, la entrevista y el mapeo social. Pueden ser entrevistas abiertas o semiestructuradas o entrevistas profundas, ¿no? Que requieren de más estancia en la comunidad. Y los otros ámbitos, el del lado derecho, que es la identificación y valores de impacto de los derechos humanos, y el plan de gestión social y el ISO 26000, responsabilidad social corporativa, SRSC. Estos ámbitos son algo nuevos o fueron algo nuevos desde el 2013 para nosotros, y empezamos a estudiar sobre esto para considerarlos, porque dentro de lo estipulado en la ley vienen aspectos que tienen que ver con la gestión social. La evaluación es previa y la gestión es posterior. La gestión es otro proyecto distinto de la evaluación y de la etnografía que tú llevas a cabo dentro de un proyecto de investigación. La etnografía, ahorita si me pasa la siguiente. La etnografía, pues, que nosotros trabajamos son las partes que ustedes ya conocen, que es la descripción de la cultura, la necesidad de comprender los significados de sucesos presentes, el requerimiento de hacerlo de forma acorde al punto de vista de la gente, ¿no? Básicamente, estos elementos culturales se toman en cuenta siempre que manejamos estas partes, que también son temas que ustedes ya manejan, que es la ley, el lenguaje, las estructuras sociales, políticas, económicas, educativas, religiosas, valores y creencias, definiciones culturales, movilidad, interacciones sociales, patrones y estilos de comunicación, ritos, mitos, reglas, símbolos, vida cotidiana, procesos productivos, subsistemas de salud, marginación, centros de poder, guerras y conflictos, injusticias, como temas generales, que muchas veces, dependiendo del estudio de caso, del trabajo que estés haciendo, puedes enfocar lo que realmente se requiere, ¿no? Aquí, por ejemplo, no está el aspecto de la relación hombre-naturaleza y de toda esta parte que se maneja en la ecología cultural. No está relacionado por los autores, pero es una parte que siempre la tenemos considerada nosotros en la investigación. Si me regresas un poquito a lo anterior, las etnografías siempre, como les dije al principio, están al principio, ¿no? Es como el primer elemento que se tiene. Pero, dependiendo del estudio de la problemática, se pueden llegar a hacer 2 o 3 veces. Y se puede llegar a hacer la etnografía inicial y una etnografía en medio del proyecto de estudio, de investigación o de caso, dependiendo específicamente de qué es lo que se requiere. Te enfocas a por qué poner un ejemplo, por qué se fabrican millones de sillas de estas y cómo es todo lo que sucede alrededor de este elemento. Entonces, muchas veces, especialmente en los reasentamientos, se requiere estar muy ligada con los abogados, y con los abogados tú tienes que hacer una segunda etnografía en donde enfoques la función que tiene, los aspectos significativos para la gente del territorio, de su espacio físico, porque en muchos lugares de nuestro México hay gente que no tiene territorio y hay gente que no tiene vivienda, que vive con el pariente o que está arrendando, y cuando hay un movimiento de algo externo en una obra como una presa y van a reasentar, donde queda protegida por la ley es la persona que no tiene territorio. Entonces ahí se requiere de otra etnografía posterior, muy enfocada a lo que nosotros culturalmente siempre hacemos. Entonces eso los estudios de caso o las realidades sociales te van dirigiendo para que vayas modificando ciertos aspectos que tú vas aprendiendo en la universidad. Este es un estudio, lo clasifiqué como teoría fundamentada,
de la agricultura en pequeña escala. ¿Cómo preguntas o preguntarle? Aquí es en Matamoros, Tamaulipas, en donde más o menos era el 2002 al 2004, para que ubiquen las condiciones sociales que ha pasado Tamaulipas por estos poco más de 15 años, ¿no? Un poco más de 15 años. Era cultivo de sorgo, estaba rodeado de tierras de gran escala, producción de gran escala, la comunidad, y eran familias que vivían también del sorgo comercial, pero de 10 a 20 hectáreas, ¿no? Y aquí el punto con ellos, si me lo modificas lo siguiente, es que cuando tú vas a... ¿Por qué digo cómo preguntarle y preguntarle? Porque era una zona que estaba rodeada de soldados, no era una zona que la comunidad estaba alrededor, había soldados en los caminos, en las carreteras, bajaban helicópteros, tú llegabas a la comunidad y la gente no te hablaba de eso, ¿no? O sea, son cosas que tú observabas. Y si tú les preguntabas, lo más probable es que te fueran a decir algo que no era lo que ellos estaban percibiendo, ¿no? Entonces, la única forma de que tú puedes preguntar es ganándote la confianza de la gente, ¿no? Y esa confianza solamente se puede llegar, es un elemento necesario de la estancia prolongada. No lo puedes hacer en 6 días, en 10 días, en una semana, en 2 semanas. Entre más tiempo te permanezcas sin salir de la comunidad, entonces, y entres a ese ritmo, diálogos al ritmo de la gente. Nuestros horarios, nuestros ritmos son muy distintos, y el motivo de la investigación con la información certera, convivir en lo que es importante a ellos para ellos y a ellos y en sus tiempos, paciencia, empatía, incorporación a su vida cotidiana. Cuando transmites, no ser un riesgo para ellos, va abriéndose la comunicación, ¿no? O sea, es esto, y eso debe ser auténtico y natural, ¿sí? No puede ser tan planeado, ¿no? Sino porque la gente, por ejemplo, tú les haces una pregunta, oye, ¿qué hace la mujer? ¿Trabaja? Te dicen, no trabaja. Y pasaban por mí a las 4:30 de la mañana para ir a la pizca de sandía, ¿no? Entonces es ese tipo de cosas. ¿Por qué dice la gente que no trabaja? Porque el INEGI llegaban con sus cuestionarios o las instituciones gubernamentales y les decían los datos que para ellos tenían un significado distinto de esa realidad, ¿no? Entonces estas circunstancias solamente se logran ganándote la confianza de ellos, viviendo con ellos estas experiencias, ¿no? Y que ellos vean ese aspecto de pureza de tu actitud, ¿no? Es para poder lograr tener información muy cerca a la realidad de ellos. La siguiente, en el caso de otro estudio en Sonora, esta es de la teoría antropológica del método de ecología cultural completo, en donde aquí era una disputa por el agua entre 2 grupos indígenas, entre los guarijíos de la cuenca media del Mayo y los mayos de la cuenca baja del río Mayo. Aquí el Estado propuso desde muchos años atrás, desde los 70 había habido intentos de generar una presa, pero de contención de las aguas. No era ni para agua potable, inicialmente era para contener el agua del río que inundaba Álamos, y había siempre desastres, y los costos, supuestamente costos-beneficios de esos derrumbes y esos destrozos naturales provocaban inversión tras inversión. Sin embargo, en este caso, lo interesante de aquí era que es una zona donde había dueños de la tierra y concesionarios del agua, ¿no? Entonces te manejan que eran 2 grupos, 2 etnias, pero había muchísima más gente aquí, ¿no? En esta parte, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, el distrito de riego,
las presidencias municipales, las instituciones estatales, el gobierno federal, las concesiones de agua, los métodos de riego. O sea, esto se va ampliando como se fue cuando vas viendo todas estas necesidades, ¿no? Y aquí queda la pregunta, si le pasa a la siguiente, es que aquí también en esta zona había soldados, ¿no? Entonces esta zona también había en la aguas abajo por la presa del Mocusaví estaban, no, Plutarco Elías Calles estaban, sí, el Mocusaví le pusieron después, los soldados, ¿no? Entonces la gente igual tenía como blindado su territorio, ¿no? O sea, ahí no puedes tú llegar sin permiso de cómo entrar a un territorio indígena. Había pocos caminos, los medios de comunicación eran escasos, había comunidades que tenías que trasladarte en burro, ¿no? Entonces, de alguna manera, el permiso no lo adquirió el investigador, ni el antropólogo para hacer la etnografía, sino este grupo anterior de todos los que están inmersos, es como visitar y hablar con todos para ver por dónde tú puedes obtener que puedas tener el permiso, porque los gobernantes de las etnias están en la sierra, están arriba, no están en oficinas de las zonas urbanas, como es el caso del distrito de riego. Entonces aquí sí se requiere en este tipo de estudios que son mucho más amplios, ¿no? Sí se requiere de la intervención de otros equipos o grupos que te puedan facilitar la entrada, porque ahí te identifican las placas, el carro, te ponen, te dicen no puedes entrar, o sea, tienes que tener toda esa circunstancia. Aquí lo puse la relación del hombre con el ambiente, porque ellos están totalmente vinculados con la tierra, con el agua, con el cielo, con el aire, con las plantas, ¿no? Estos son los tenabris, que son los que usan cuando bailan la danza del venado, en las piernas, y les puse esta porque son latas de cerveza, porque ya no hay casi mariposas. Entonces la pupa de la mariposa, de ahí sacaban ellos cómo hacer estos pues, símbolos que eran importantes para danzar, y actualmente las trabajan cuando no la consiguen con lata. O sea, esa es una adaptación, ¿sí?, al ambiente, ¿sí?, de las circunstancias. Y se consideran primos. Donde están las mujeres es guarijío, y donde están los hombres son mayos. Los guarijíos, cuando llegué a la región, aparentemente quien te da la autorización es el hombre, pero te pasan al lado de las mujeres. Y cuando estás con las mujeres, yo no hablo guarijío, y ellas hablaban guarijío y no había comunicación, ¿no? También la lengua es una limitante. Y el hombre, que sí hablaba el español y el guarijío, se acercaba para decirme si quería comer, si quería tomar aguas y cosas de ese tipo. Pero como yo no tenía prisa, yo me podía quedar ahí todo el tiempo necesario, me fui adaptando, y ellos se fueron adaptando a mi silencio y yo al silencio de ellas, y después de mucho tiempo, de muchos días, ya hablaron español conmigo, ¿no? O sea, era una forma de poner una barrera, ¿no? Y aunque tenía yo el permiso desde arriba, tenía que sentir algún nivel de confianza, ¿no? Entonces no me sentí incómoda ni nada, o sea, porque estaba ahí en silencio, ¿no? Pero son cuestiones que en la realidad tú te vas dando cuenta como los vas viviendo, ¿no? Estas circunstancias. El siguiente. Este es un proyecto de investigación-acción sumamente importante y de mucha trascendencia. Es el reasentamiento de 3 pueblos.
en los Altos de Jalisco, en donde está suspendida por sentencia judicial la obra, pero era una obra que tenía del 2005, había iniciado, y ahí se nos pidió en el 2013, o sea, tenían ya un antecedente las comunidades, ¿no? Se nos pidió la intervención para ver si podíamos socializar el proyecto y acercar a la gente al diálogo con el gobierno, con el Estado. Entonces aquí lo que se hizo fue un trabajo intenso de gabinete antes de entrar a las comunidades, ¿no? En donde si el gobierno te está pidiendo, oye, ¿me puedes ayudar a acercarme y a entender qué es lo que la gente quiere? Es la primera herramienta que se utilizó es ¿qué has hecho tú en estos años? ¿No? Entonces, dame toda la información para revisarlo. Entonces se revisaron más de 200 archivos de la información que existía, lo que se había hecho desde el 2005. Se hizo un trabajo con 3 personas o 5, ese y el periodístico. Se revisó todos esos 5 años de qué estaba sucediendo y qué decía la gente y los medios por medio, sin conocer a la gente todavía. Se hizo un trabajo de un recorrido físico previo a entrar a las comunidades para ver la arquitectura local, porque en los Altos de Jalisco se utiliza mucho la bóveda catalana, que es un tipo de techo y un tipo de construcción determinada. Y las casas que el gobierno determinado, para no decir de qué épocas anteriores, habían hecho, no tenía nada que ver con la cultura local. Nada que ver, o sea, eran unas casas cuadradas donde tenían ventanales grandes cuando hace o mucho calor o mucho frío, viento. Ellos culturalmente tenían la convicción de estar como más resguardados, con ventanas chiquitas. Se hicieron análisis de los libros de Agustín Yáñez para ver cómo era la construcción y por qué la gente hacía ventanas larguitas, chiquitas, ¿no? Tenía que ver con la intimidad de sus mujeres, de sus espacios, de sus lugares, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ya se había construido. Entonces, aquí lo que se hizo, se trabajó solamente, inicialmente con una de las comunidades que no tenía resistencia. La que sí tenía resistencia no entró de inmediato, y la tercera ya había prácticamente desaparecido, ¿no? Y en la que tenía molestia, pero no resistencia, esa comunidad. Aquí, cada uno de estos elementos, para iniciar, se hizo el trabajo preliminar de gabinete, después el recorrido, y posteriormente que se entró, se trabajó la etnografía. Y esa etnografía la hicieron compañeros de ustedes, de esta facultad, muy bien hecha, por cierto, ¿no? Bastante completa, pero no suficiente para el objetivo, sino al principio esta sirvió para los arquitectos que iban a sugerirle a la gente el tipo de construcción que querían en base a la intervención de los antropólogos. Sí, los antropólogos tuvieron el diálogo con los arquitectos, y los arquitectos transmitieron en 3 modelos las casas que la gente estaba sugiriendo, ¿no? Unas que eran con patio interno, otras sin patio, y tenían esas cuadras que tienen el patio lleno de flores por adentro, y todos estos aspectos muy detallados se pudieron lograr gracias a la intervención de los antropólogos en la primera etnografía. Y todo lo demás que ven, adquisición de fondo legal, se volvió a comprar un nuevo predio, se logró que el gobierno comprara un nuevo predio porque el anterior se lo pusieron y ellos no querían vivir ahí, y ellos querían vivir en determinado lugar. Entonces, la gente, cuando le diste toda la información, la más toda la que te estaban pidiendo, qué iba a pasar, cómo iba a pasar, cuándo iba a pasar, cómo se iban a inundar, cómo iban a ser los procesos, todo eso empezó a abrirse y a tener el diálogo y empezar a solicitar. Todo eso que está aquí son cosas que ellos han pedido y casi todo se logró, ¿no? Participaron inclusive, por ejemplo, en la licitación pública.
para la construcción de ese pueblo que ellos diseñaron junto con los ingenieros civiles. Los que permanecieron en la comunidad fueron el antropólogo entraba y salía, el psicólogo estuvo permanentemente ahí, y el politólogo entraba y salía, el de informática entraba y salía, el arquitecto entraba y salía. O sea, era el ingeniero civil y el psicólogo vivieron en la comunidad por 3 años, ¿no? Y los demás equipos iban entrando y saliendo. Allí hubo parte de arte porque la gente es muy religiosa y tiene unos cantos hermosos, ¿no? Para sus ceremonias. Y ellos, si me pasas la siguiente, perdón, en esta nada más la anterior, aquí nada más, esta parte de aquí es lo que se trabajó con la comunidad de resistencia, pero con la gente que sí quería de esa comunidad de resistencia, ¿no? Porque siempre que hay resistencias también se dividen estos grupos, ¿no? Y esta sí fue con la comunidad que participó al 100% en el diseño de su poblado. Aquí la pregunta interesante es si el gobierno o el Estado piensa en el patrimonio intangible. Entonces normalmente pasar la sensibilidad al Estado de decirle no es un intercambio de casas, ¿sí? Es pasar la cultura de un pueblo. Entonces eso es muy complicado. Entonces el diálogo que hay con el Estado tiene que ser muy cordial y muy constante, de mucha participación con hechos y comprobando, ¿no? Cosas para que ellos vean, y la única forma es que mejor hecho que la propia gente lo exprese. Entonces es buscar esa dinámica para que entre los dos puedan dialogar y tener mesas, ¿no? de conclusiones. Y por eso había un ingeniero, porque como eran puros ingenieros, el ingeniero platicaba con los otros ingenieros, pero acompañado de la gente, ¿no? Es la siguiente. Tiene que ver. Ese es con Jalisco. En Zapotlanejo es una planta termoeléctrica que tiene gas y agua y generan energía. Es nueva y ahí se hizo una evaluación de impacto social, de las que yo le hablé en la metodología, y esa fue hecha también por 2 compañeros de ustedes aquí, ¿no? Esa evaluación inicialmente, pero después de la evaluación yo les hablé de una gestión social, y esa gestión social es la parte, pudiéramos decir, que más importante. La evaluación se acerca en un 90% a una etnografía, ¿no? Y un poquito más adelante les voy a decir por qué tiene que ser tan acotado las evaluaciones que obedecen a la ley, ¿no? Pero en el caso de la gestión social, cuando tú registras en esa evaluación los acuerdos que toma la comunidad con el empresario, no siempre resultan que van a suceder tal y como lo registraste. Cambian, se modifican completamente. Tú puedes generar una aproximación de lo que estás diciendo en base a las metodologías que hemos diseñado, pero a la mera hora, ¿por qué cambia? Porque la gente nunca ha experimentado tener una planta termoeléctrica enfrente de su casa. Va a ser una experiencia completamente nueva para ellos, y por más que tú llegues y les digas cosas y demás, ellos se imaginan igual que uno, ¿no? Se imaginan cosas, pero esas cosas que se imaginan no se acercan a la realidad. Entonces ese plan de gestión que tú diseñaste en base a una etnografía se modifica, y eso ya está en la mesa de discusión con los empresarios, en donde se está sensibilizando que estas dinámicas se mueven, ¿no? Cambian, ¿no? Es los acuerdos que hicimos de que me ibas a hacer tantos salones o determinada cosa para la escuela, se modifica. Puede ser que en vez de eso sea el agua, sea otras cosas las que se necesiten, dependiendo de lo que la gente va experimentando con esta modificación de este proyecto de infraestructura, ¿no? Aquí se hizo aquí es otro tema interesante. La participación, cuando les hablé de la norma internacional, les hablé de que en esta termoeléctrica hay mucho trabajo. Y si me das la siguiente, hay tanto trabajo como
los altos, ¿no? O sea, es constante, permanente, y el antropólogo ahí sí está 100% presente hasta que el proyecto termine, ¿no? Porque los problemas sociales surgen diario, ¿no? Diario, dependiendo de esta dinámica. Entonces hay mecanismos de quejas que se han diseñado por nosotros, pero que están estructurados en las normas internacionales que establece el Banco Mundial. Entonces, si tú no cumples tales normas de desempeño o tales reglas del juego, no hay financiamiento, no te doy la siguiente partida para que sigas continuando con la planta. Entonces, lo que se hace en estos mecanismos de quejas, a la fecha que lleva año y medio el proyecto, son 800 quejas o intervenciones, y de esas 800, más del 80% es del trabajador, son internos en la planta, no es de las comunidades, ¿no? Las comunidades, por el proyecto de gestión social, están relativamente protegidos y están en movimientos, se están atendiendo las demandas, pero en el caso del trabajador, me encontré con casos hacia adentro de la empresa en donde te manejaban circunstancias de ciertos niveles de injusticia o de inequidad en las capacidades con respecto a los ingresos, ¿no? Y a la hora que tú presentas el proyecto de riesgo social al nivel ejecutivo de la empresa, es complicado porque ellos cuantifican o valoran por números, más no por investigaciones cualitativas, ¿no? Para ellos te podían decir, oye, si 700 trabajadores están bien y 50 no, pues estoy muy bien. O sea, mi nivel de evaluación es muy alto, según lo manejan con ese criterio. Pero cuando tú les tratas de decir que es una niña de 13 años que está en riesgo de algún nivel de agresión, ¿no? O les tratas de un trabajador que viene de Veracruz y que tiene que mandar su dinero, y tú el dinero que le prometiste le descuentas las botas y le descuentas de un jalón el uniforme o el casco, o que viene una queja de que no hay agua para bañarse en el campamento donde están, cosas de ese tipo, no cuesta mucho trabajo. Tanto trabajo como les decía, el de la presa, ¿no? Sensibilizar a los ingenieros, hay que sensibilizar a todos los técnicos que están inmersos en esta dinámica ejecutiva del proyecto. Aunque la parte social esté atendida, la parte dentro del trabajador hay mucho por trabajar. Algunos de ellos me expresaban que decía el término, es que me siento que soy esclavo. Y de ahí pensé en la nueva esclavitud del siglo XXI, ¿no? O sea, que tiene que ver con los ingresos y el nivel de trato que se tiene, porque además él venía de Canadá, muchas veces de empleos temporales que estaban trabajando en otro país. Al regresar se encuentran con circunstancias de este tipo y bueno, y alguno de los empresarios me dijo, yo también he estado trabajando en Canadá y estas circunstancias también se dan y todo, porque seguían con el criterio cuantitativo, no cualitativo, ¿no? Entonces, con esto pues ya está en la mesa de discusión, hay que seguirlo trabajando con ellos. Adelante. La madera que se ha desperdiciado de la planta, que es esta, ¿no? Se hacen juegos infantiles. Alguien se lo dijo, algún profesor, y solicitó la madera y se les empezó de ellos mismos, casi todas las cosas que suceden aquí. Después voy a hacer una gráfica como la que hice del Río Verde, todo lo que se ha hecho, donde se ponga todas las necesidades de la gente que se han podido consolidar, ¿no? La siguiente, este es otro proyecto, es el de San Pedro Atlapulco, aquí en Ocoyoacán, con Chihuahua. Aquí lo que se estaba analizando aquí era los bosques. En el caso de Atlapulco, ¿no hay nadie de aquí de Atlapulco? Sí. En el caso de Atlapulco son productores de agua. Esa comunidad se dedica a cuidar los bosques, donde ustedes todos tomamos alguna vez quesadillas en la Marquesa.
en donde ellos cuidan esos bosques hacia adentro, por acá, y las otras comunidades, los yacimientos con su comisariado de tierras comunales, y la otra estructura son aserraderos. Entonces, y los dos están estipulados y organizados por la anterior Secretaría de Reforma Agraria, por el tipo de tierra, ¿no? Aunque los bosques eran similares, las funciones eran distintas. Uno era para producir agua y el otro para producir madera. En el caso de Chihuahua, es un ejido donde son 1.500 ejidatarios. Es uno de los ejidos más grandes del país. Creo que no es el primero, pero es uno de los más grandes. Son cerca de 600.000 hectáreas y van rotando, ¿no? Se ha hecho por los diferentes años. ¿Se imaginan una asamblea de 1.500 personas? Es complicadísimo que se pongan de acuerdo, genera mucho dinero, pero también tienen muchas necesidades. Ahí tienes seguro social, o sea, una cosa muy distinta acá. Toda esa etnografía también la hicimos. O sea, para que se pudiera conocer toda la parte de la organización social y su estructura económica, cómo funcionaba, ¿no? Y aquí, en esta, sí. ¿Es la siguiente? Sí. Aquí lo único interesante es que el Consejo de Vigilancia y todo seguía igual que el anterior, del lado de Chihuahua, pero aquí lo importante es que se creó un área técnica forestal, y acá no, pero porque el proyecto lo requería, que eran madera, ¿no? La generación de madera, y ellos tenían toda una dinámica interesantísima para cargar la madera, y como eran los cerros, las montañas muy altas, bajaban con caballos la madera, y todo muy interesante la forma en que lo hacían, pero aquí sí era bien peligroso, ¿no? O sea, aquí sí hubo gente que me expresó a mí en lo personal, que me iban a decir, si tú cuando tú subiste, los soldados bajaron, pero si los soldados hubieran subido, bajan y tú subes, ya no estarías aquí. Ellos quieren decir de que la gente hubiera pensado que yo mandé a los soldados. Entonces, ese tipo de dinámicas es bien sensible, bien delicada en los proyectos reales, ¿no? O sea, tú tienes que estar muy atento, muy alerta a todas las circunstancias que suceden, ¿no? Es hablar con las autoridades correspondientes, es mucho más que traer una carta, es realmente tener un contacto real, directo, y saber quién subió primero que tú, porque no había más que un camino, ¿no? Y ver qué está sucediendo allá y tener contacto y cosas así, ¿no? Este estudio fue muy complejo, muy complicado, éramos 2 antropólogos y nos tuvimos que bajar antes del tiempo, ¿no? Y aquí fue donde empezamos a diseñar un protocolo de seguridad para el investigador. Es la siguiente. Pues puede ser un estudio comparativo entre tierras comunales y ejido, circunstancias diferentes y demás, y mediante un oficio se le notificó a la institución que nos había contratado para hacer este estudio que no pudimos terminarlo, que si querían les regresábamos el dinero, pero no podíamos terminar el estudio porque las condiciones no fueron adecuadas para nosotros, ¿no? En este caso sí se nos solicitó que nos retiráramos. Es la siguiente. Aquí es cómo registrar los datos de 100 localidades que se visitarán en un periodo corto. Los periodos, ya no les fui diciendo de cada estudio, pero acá hay estudios que son de 6 meses, 3 años, 2 meses, 1 mes, ¿no? 90 días, o sea, cambia el tiempo. Y aquí, aquí tú, ¿qué tendrías que hacer? Un gran esfuerzo para hacer un tremendo trabajo de gabinete. Anterior a tu salida a campo, tú tienes que tener prácticamente el 90% de la información que está en internet, ¿no? O sea, y cartografía, ubicar real, hacer tus transectos, hacer tus rutas, ¿no? Tus rutas de
de traslados, de cómo te vas a mover, qué vas a hacer, hacer un calendograma en donde digas yo tengo que atender tantas comunidades por día, ¿no? Tengo que levantarme a tales horas, hacer esto, hacer lo otro, llevarme tantos sándwiches por cualquier emergencia o lo que sea, ¿no? Tienes que tener un trabajo muy de mucho gabinete, muy importante, casi que conocer para contrastar. Entonces, aquí en la siguiente, entonces, una de las, es bien complicado y en la realidad te da flojera, en la realidad dices, ay no, te haces todo tu diario de campo y mejor traer más diarios o no sé qué, ¿no? Por dividirlas por comunidad o algo. Entonces aquí lo que tienes que hacer, porque no puedes andar cargando con tu computadora para los pueblos, ¿no? Entonces tú tienes que traer tus 2 diarios o 3 cuadernos y abrir tu cuaderno, tener en tu hotel o en la casa donde estés tu guía de Moodle, ¿sí? Con tu clasificación, porque es maravillosa, es súper de detalle que te quita mucho tiempo al principio, pero ya después es maravillosa, ¿no? Entonces tú ya tienes ahí tus claves y tú en tu cuaderno puedes poner en alguna sección las claves que tú sabes que te vas a encontrar, porque no vas a ir a hacer un estudio del petróleo a no sé dónde, vas a una comunidad donde son rurales, donde ya sabes que hay ganadería, ya sabes que hay pesca, que hay agricultura, entonces pones ya tus claves con antelación a mano, ¿sí? En tu diario de campo. Y en tu diario de campo, cuando la gente tú ya vas a dar un cuestionario que si no vas a decir, oye, ¿y qué opina usted de la eólica? No, sino que ya con tu diario de campo, pero en tu mente, ¿no? O sea, lo tienes tu cuestionario diseñado, pero de ahí tú debes de tener esa relación directa con la gente, y la gente te va a decir a veces cosas que tú no te esperabas o que no te interesan o que no van con lo que te están pidiendo en el estudio, pero las registras, ¿no? Las registras y llegando en la noche a donde descanses, antes de dormir tienes que clasificar. Por lo menos en la libreta de campo ponerle ahí 108, 21, no sé qué, todas estas claves, 162 para una composición de la población y hacer todo esto a mano. ¿Por qué? Porque en la misma hoja o en las mismas 5 o 6 hojas vas a tener revuelto. Que te habló de la historia, y luego te habló de la demografía, y luego hasta el final te habló de que está enojado con el comisario de Gidal porque él es el que tiene más ventaja. Y yo no tengo tierra y aquel sí tiene, mi primo me la quitó. Entonces, todo ese tipo de cosas las tienes que tú ahí mismo rayar y ponerlo, ¿no? Y ya después, si le sigues, ya después lo pasas, ¿no? Cuando ya regresas a hacer tu trabajo de gabinete. Pero realmente es muy valioso. Y cuando tú presentas tu trabajo de la investigación que te mandaron a hacer, ya a la hora que la integras en el formato que te lo pidan, ya es muchísimo más fácil, porque todas las instituciones tienen formatos diferentes, y en el caso de la evaluación, que esta era una evaluación de impacto social, aquí lo dejé eso hasta el final, porque la evaluación de impacto social te pide, y por eso es importante la guía de Burgos, te pide, por ejemplo, te dice, vas a trabajar, me vas a dar información de la zona núcleo, que es donde va a estar la eólica, la zona de influencia directa y la indirecta, y son tantos kilómetros entre unas y otras. Y esas instancias y estas cosas, en todas te piden la flora, fauna, clima, hidrología, y todas pues obviamente es la misma región, ¿no? Entonces tú te puedes confundir con las claves, porque la gente te puede decir, tú sabes que es la misma flora, pero tú puedes ver algo diferente de lo que tu INEGI también te está manejando. Entonces ese algo es significativo porque tiene un valor simbólico para la gente. Un tipo de animal, un tipo de árbol. En la planta termoeléctrica es una complejidad espantosa cuando van a poner las torres ya de la conexión a la energía eléctrica, porque pasan por caminos que les destruyen los árboles, que dicen, ay, pero si es un limón,
No, sí, pero era un limón de mi tatarabuelo. Entonces ese tipo de cosas cuesta mucho trabajo sensibilizarlos a los técnicos que hacen ese tipo de obras. Entonces su guía de hurto les sirve para que clasifiquen en la zona núcleo, la directa y la indirecta, o lo que te pida la institución, en este caso así lo pide la Secretaría de Energía, que es de los artículos que les decía que ya están para los estudios de impacto, ya está formalizado en la ley, ¿no? Espero que con todas estas modificaciones que se están haciendo políticamente, en las cuestiones políticas en relación al nuevo gobierno, lo que sea impacto social se conserve, ¿sí? Porque realmente es muy valioso que se tome en cuenta a la gente primero que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, y de aquí, pues como una reflexión final, es que la teoría fundamentada de las ciencias básicas, que son en donde nos formamos, ¿no? La investigación cualitativa es necesaria para la aplicación de la misma, ¿no? Esta facilita el entendimiento de la cultura de las sociedades humanas, y desde la perspectiva que se desea apreciar la investigación científica se abren otras posibilidades de desarrollo intelectual, con la aplicación de la etnografía y la antropología ante situaciones sociales complejas, y puede contribuir a partir del pensamiento científico en acercarse a realidades sociales con esta visión complementaria, en acercarse de los estudios aplicados en problemas nacionales de México. Adicionalmente a que en el sector empresarial ya se discuten en temas sociales, ¿sí? En la mesa de ellos ya esos temas ya están ahí puestos, ¿no? Dice, desde la visión de la gente, el empresario se empieza a cuestionar. No logramos que todavía sea al 100% como nosotros lo pensamos, ¿no? Lo conocemos y lo sabemos, pero sí ya está esa apertura en la mesa, y también desde la visión de la gente, y para la gente, ¿no? De todas las comunidades se discuten términos, ya para ellos también es nuevo, que se hable de costo social, que se hable de gasto social, que se hable de inversión social y de gestión social, ¿no? Entre otros. Entonces estos temas ya por ambas partes ya se están discutiendo, o ya por lo menos ya con la influencia de estas normatividades internacionales sí ha ayudado mucho a que se cumplan, considerar primero a la gente, ¿no? No al grado que se pretende, como por ejemplo cuando se hizo el estudio de los guarijíos, no estaba la consulta pública todavía. Fue en el 10 y la consulta empezó a platicarse y empezar, aunque hubo ya grandes avances en el 2002, fue hasta el 2011 cuando empezaron, y este proyecto había empezado antes. Se había socializado por una organización de la sociedad civil, pero no fue, no lo consideraron como consulta porque fue hecha por la sociedad y no fue hecha por el Estado. Dentro de la ley lo que debería de hacerla es el Estado, no particular, ¿no? En ese caso, y así cada caso, ¿no? Entonces, la siguiente pues ya es todo, muchas gracias. Fueron como los casos más concretos que pude abordar, ¿no? Hay muchos más de otro tipo. Por ejemplo, hay una planta fotovoltaica en Ciudad Juárez, que en Ciudad Juárez el Banco Mundial nos exigía que pusiéramos los buzones y que pusiéramos el buzón de quejas de la gente por esta planta. Es una de las más grandes del país, y resulta que estaba rodeado el ambiente de orfanatos, ¿no? Ahí en lo socialmente que y no había casi gente, porque la gente se iba muy temprano a las maquiladoras y estaban como a 20-25 kilómetros, y la ley te establece menos como zona núcleo. Entonces ese tipo de variables sí influyen, y yo decía, bueno, pero ¿para qué se gasta mi presencia, el avión, el otro, todo, si no hay ni una sola queja, ¿no? Porque había un psiquiátrico y unos orfanatos administrados por extranjeros, imposible, no te abrían la puerta, ¿no? Por las circunstancias de Ciudad Juárez.
¿no? Entonces, sin embargo, así como proyectos de ese tipo también hay, pero en todos lados escogí estos que creo que eran como los más representativos para sacarle potencial a nuestro trabajo como antropólogos, ¿no? Sí, o sea, realmente el capital intelectual de su formación dentro de esta facultad y de otras en el país es valiosísimo para los tiempos actuales de México. O sea, sí se requiere de los antropólogos y sí se requiere de una apertura y una visión holística y que lleguen con una visión más abierta hacia afuera de que no que es mucho más de lo que aprendieron en la universidad, ¿no? Porque te vas encontrando con circunstancias muy precisas y muy particulares. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora. Vamos a tener un espacio de preguntitas por inquietudes que tengan los asistentes y que de alguna manera pues sí nos dejas una reflexión muy interesante de por qué y para qué sirve la antropología en un caso en particular. Entonces, bueno, yo les pediría que ustedes intervinieran si es que es su interés hacerlo, alguna reflexión o pregunta. Por favor, adelante. Algunas preguntas, buenos días. Sí. Soy Jimena, muchas gracias por traernos este tipo de charlas que nos hacen mucha falta aquí en la facultad. Bueno, la primera es sobre el estudio que se hizo en Río Verde. Usted nos decía que, bueno, nos comentó que se hizo como el diálogo entre el gobierno, pero por medio de la gente. ¿Ustedes no intervinieron, por así decirlo? Sí, no, se integraron unas series de comités distintos que incluía, por ejemplo, el empresario, me pasó este lado, que incluía, en estos comités estaba el empresario, el constructor, son asentamientos, no la presa es otra cosa, ¿no? Es algo muy técnico. Acá es con la gente representada y elegida por la propia gente, ¿sí? Y luego había 2 representantes de la sociedad civil y el gobierno, eran 3 interventores y el contratista. Entonces se juntaban para los diálogos, pero primero se juntaba la gente entre ellos con un ingeniero y con el psicólogo y a veces el antropólogo a discutir los temas, ¿no? O sea, de las cosas que tuvieron pues muchísima aceptación fue a los antropólogos. O sea, cuando ellos llegaron a la comunidad, la gente estaba molesta y tener una postura parcial, ¿no? Aunque fueras contratado por el Estado, no sé si al principio escucharon que manejé que había hecho peritaje, ¿no? Sobre un cambio cultural. Entonces el peritaje lo hice sobre los 3 pueblos en base a nuestra metodología, considerando los derechos humanos del sistema interamericano y el universal de Naciones Unidas. Pero es me pidió la Conagua que lo hiciera con todo el equipo que traíamos, pero renuncié a él y no se conoce. Lo voy a publicar, ese peritaje. Renuncié a él porque la Conagua me decía, oye, pero ¿por qué tocan los derechos humanos? O sea, yo no te estoy pidiendo, o el juez no te está pidiendo que le digas si la gente es respetada en 36 derechos, ¿no? Porque estos 36 derechos están dentro del artículo 1 constitucional y si tú vas a construir una obra tienes que respetar todo esto, ¿no? Y entonces tú cuando haces el análisis de impactos pueden ser positivos, negativos o neutros. Con los neutros siempre hemos tenido muchos problemas porque, sobre todo con el gobierno, dice, oye, pero ¿qué quieres decir con un neutro? No, pues que ahí existe, o sea, que existe, que es el derecho a la educación, pero tú tienes la obra en sí no afecta ese derecho, ¿sí? Pero existe y ahí está, ¿no? O sea, en algún momento se puede despertar. Si en negativo, si tú lo mueves a la gente y no construyes las circunstancias para que la gente se traslade
a las secundarias, a las prepas, al kinder, entonces sí, hay un impacto negativo. Pero sí existe y en este momento no está afectado, pero puede llegar a afectarse, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis se hizo, no lo aceptó la CONAGUA, me pidió que cambiara el peritaje y finalmente después dijeron que había conflicto de interés y que porque como el estudio había sido contratado por parte de ellos para que todo este equipo de 11 especialidades participara, pues que podía haber interés de parte de nosotros, ¿no? Porque recibes algún tipo de ingreso para llevar a cabo estos trabajos. Entonces, en realidad, ¿quién más? Yo siempre me he cuestionado sobre esos conflictos de intereses, porque ¿quién más puede saber de esas realidades sociales, aparte de la gente, un ente ajeno, que nosotros que estuvimos 3 años y medio viviendo ahí con ellos, en sus casas y todo, rentamos una casita dentro de la casa, y en mi caso sí me quedaba con la gente y me cambiaba de casas, no estaba permanente, ¿no? Porque pues me invitaban acá por tiempos, cosas de ese tipo, para dispersar un poquito así que no haya, que te llevan mejor con esa que con la demás y así, ¿no? Cosas de este tipo. Por eso rentamos la casa dentro. Entonces sí la gente participó, ellos se organizaron y empezaron a trabajar qué querían, cómo lo querían, dónde lo querían, y el terreno que les habían comprado anteriormente se iba a ser como un centro turístico. Iban a generar un ambiente, iban a desarrollar algo ambiental para que pudieran tener gente. Dentro de todas estas actividades, por ejemplo, ellos dijeron, queremos ir a ver un pueblo que ya se haya inundado, queremos ir a ver qué pasó, qué dice la gente. Y se consiguió con el empresario que nos dieran un autobús y se trasladó a la gente a Zacatecas a que vieran una presa o un lugar que había sido inundado, ¿no? Y que ellos por su cuenta podían entrevistar a la gente que vivía ahí, que pensaba, muchas cosas de ese tipo. Todas esas actividades son las que se hicieron, ¿no? En el caso de los guarijíos, fíjense que pasó algo muy especial, ¿no? Ahí el cuerpo de trabajo fue agredido físicamente, ¿no? Algunos terminaron en el hospital, ¿no? Porque había intereses del Estado, porque no se cumplió lo que habían ofrecido para el manejo del costo de la tierra. Se les había dado un precio determinado a la hora de la negociación y lo bajaron a la mitad a la hora del pago. Entonces ahí hubo, y el Estado y de alguna manera algunos grupos de consistencia no legal en la permanencia de ahí físicamente, no les convenía que estuviéramos ahí nosotros. Entonces nos pidieron, de hecho, salió muy poco en la prensa, pero las mujeres de uno de los pueblos, que eran 11 mujeres de mi edad más o menos, las metieron a la cárcel porque sacaron un letrerito que decía no a la presa si el gobernador no cumple, ¿no? Entonces, por esas ni siquiera traían nada porque iban a agredir ni nada, ¿no? Las metieron a la cárcel, y una de las condiciones para que esta gente saliera de la cárcel era que nosotros no entráramos, ¿no? Entonces, digo, los problemas reales son reales, ¿no? Y el trabajo de nosotros, la aportación intelectual que ustedes den debe ser sumamente responsable, ¿no? O sea, no se parece a las clases o a las tesis, ¿no? O sea, en este caso, el grupo de los que fueron afectados, uno de ellos se fue a Estados Unidos, se acostumbra mucho allá, está cerca de la frontera, se fue a Estados Unidos, ya no quiso continuar con el proyecto. Otro se desintegró, y eran
Y en el caso del Río Verde, con todo que iba muy bien, a la hora que el gobierno no cumplió, porque dijeron, en tantos meses, en tal tiempo van a empezar a construir, la gente se ilusionó muchísimo, porque ellos hicieron todo su diseño. Y a la hora que el gobierno dijo, no, pues fíjate que no hubo recursos, que decían, por decir, ¿cómo le llaman? El presupuesto PPT o el presupuesto de la federación, PPF, ¿no? El presupuesto de la federación. Las personas creían que era una persona. Y bueno, ¿quién es ese tal PPF? No, pues es un presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces ellos decían, pero es que ¿por qué no nos van a poder cumplir? ¿No? En el momento que pasó eso, y entre otros factores que tenían que ver con aspectos sindicales de la gente que iba a trabajar en la construcción del pueblo, ya se rompió la relación en el pueblo y se separaron los grupos y agresivamente sacaron al psicólogo y al ingeniero, ¿no? Y por un largo tiempo ya no pudimos regresar, ¿no? Hasta había la gente que sí quería y la gente que no, pero si hay poquita gente que te diga que no, tú no puedes estar. Sí, o sea, no es de que unos te quieran y otros no. Ahí sí no es consensual, ahí sí tendría que ser en general, ¿no? Todos. Yo no sé si quieres dejemos ¿Alguien más? ¿Alguno quiera participar? Sí. Bueno, pues muchas felicidades, maestra, por esta excelente plática. Yo tengo una duda respecto al método comparativo. Lo poco que he documentado dice que hay que tener cuidado con las dimensiones geográficas. En este caso me llamó la atención el que se hace el estudio comparativo en San Pedro Acapulco y Jalisco, porque bueno, ahí tengo como esa duda, ¿no? Por los límites como geográficos. Aquí lo que se manejó fue la metodología de la ecología cultural, pero que tenía que ver con los bosques y entonces se tomó la funcionalidad de estos bosques aunque estuvieran en territorios distintos. Sí, o sea, aunque el espacio estuviera aquí y en Chihuahua, ¿no? La función que tenían los mismos árboles eran diferentes, porque la altura era similar, ¿no? Entonces ahí tenía que ver mucho el ambiente y de fondo lo importante era la tecnología y cómo la gente se había adaptado a una circunstancia y si las mujeres estaban participando en los aserraderos o no. Y acá, si la mujer estaba participando o no, y la mujer no está participando acá, ni acá. Acá era la primera mujer, que era en la época que me tocó ir, fue la primera mujer que empezó a manejar la computadora para pesar la madera. Eran unas balanzas así inmensas, ¿no? Donde entran los camiones y luego ya ahí te pesan la madera y te descuentan. Están computarizadas. Y esa tecnología, ningún hombre la quiso manejarla y capacitaron a una mujer. Entonces ella era la que era muy poquito ¿no? Tendría que ser más, pero así empezaron. Y la otra actividad que tenía la mujer, solamente me encontré un caso en la cuestión rural, en el bosque de participación de la mujer, de un padre que era viudo y tenía puras hijas mujeres. Entonces esas hijas tuvieron que aprender lo que el padre hacía porque lo acompañaban al bosque. Entonces en estos estudios comparativos era género y bosque, y era comparativo porque sí tenía, a fuerzas era comparativo, o sea que hay lo que los autores nos enseñan. También no lo tomen así tan a la palabra literal, porque pueden ustedes descubrir otras cosas, ¿sí? O sea, y discutir esos puntos de análisis, ¿no? A veces las realidades pueden modificar algo. Ya tenemos otra intervención, por favor. Adelante. Me preguntaba más cómo cuando salimos de la carrera o de alguna maestría nos preguntamos, ¿cómo
yo trabajo en otra cosa. Entonces, ¿cómo usted llegó a trabajar en todos estos proyectos para estas empresas? Y la otra es por la parte de la ética. O sea, usted decía, no, pues yo estuve ahí, viví con ellos, incluso me cambiaba de casa y las personas sabían que usted pues era antropóloga y lo que usted iba a hacer siempre. Y si es así, pues también quiero saber un poco de ese protocolo de seguridad que ustedes crearon en campo. Sí, fíjate, en las primeras preguntas, ¿cómo se formó? A partir de mi tesis de maestría, yo soy licenciada en Administración de Empresas. La profesora ahorita dijo Antropología de Empresas, ¿no? Soy licenciada en Administración de Empresas, ¿no? O sea, vengo de otra facultad, ¿no? De Contabilidad y Administración, ¿no? Y después de haber estudiado esto, pero antes de estudiar eso yo había estudiado Desarrollo Humano. Entonces, después del contacto con la gente, ¿no? Y a partir después de que me metí a estudiar, en esta universidad estudié un propedéutico de antropología. Alguno de los profesores de aquí me preparó para poder entrar a la Universidad Iberoamericana, porque era la única que me permitía que una carrera económico-administrativa sea aceptada por antropología, ¿no? También ese es un reto, porque para que vean que sí, o sea, mi formación es de administración y estoy trabajando en proyectos de antropología porque estudié la maestría y el doctorado. Cuando hice la maestría me impresioné de las herramientas tan valiosas como el diario del campo, ¿sí? Me impresioné de la capacidad de la observación, de ver lo que no te dice la gente, ¿sí? Los entrenamientos que se requieren para eso. Mi proceso de adaptación fue natural, ¿sí? O sea, me descubrí que tenía esa capacidad de conectar, que podía estar en condiciones de insalubridad o podía estar llena de moscas comiendo una quesadilla o algo y no pasaba nada. O sea, si acaso me podía lanzar un poquito del estómago, pero no pasaba nada, ¿no? Continuaba porque era interesante lo que estaba trabajando. Entonces, cuando yo vi las herramientas que se tienen con la etnografía, platiqué con algunos jóvenes y fundamos una organización de la sociedad civil para hacer todos estos. Me retiré del gobierno porque estaba trabajando en el gobierno para fundar esa organización y empezar a hacer este tipo de trabajos en las comunidades. Y nuestro primer trabajo recomendado fue por un cubano. Un cubano nos recomendó para Tlapulco. Ahí fue de nuestros primeros trabajos. Y ahí trabajamos con ellos bastante tiempo, como unos 3 años. Entonces conozco bien toda la dinámica. Y el cubano, ¿cómo fue que conectamos? Porque ese cubano por un viaje que hizo el presidente de la organización a Cuba, se conocieron allá y nos conectaron. Alguna cosa así, circunstancial, ¿no? Pero sí descubrí y platiqué con esa gente que no era antropóloga, los demás eran politólogos, arquitectos, estaba la hija de un senador, estaban así, había gentes distintas en el equipo de trabajo, todos eran jóvenes, yo era como la mayor, ¿no? Y después de eso ya solitos con los resultados de nuestros trabajos nos fueron recomendando y nos fuimos dando a conocer, así salió. Pero ahorita ya pues hay mucho en las redes, o sea, hay mucha forma de conectar y hay mucha demanda de este tipo de especialidades, ¿no? No más que sí necesitan estar preparados con otras alternativas, como el inglés, ¿sí? Ahorita se necesita, porque toda la norma internacional, cuando hacen una auditoría social, ¿sí? Ese es otro tema que podríamos abordarlo en otra ocasión. Cuando se hace una auditoría, viene en inglés. ¿Sí? Ellos no te la mandan en español. Entonces, si necesitas hablar inglés, ¿sí? Necesitas manejar cartografía, el INEGI, manejarlo muy bien todos los datos estadísticos, ¿no? Porque son la información preliminar. Y la última pregunta, era con respecto al protocolo de seguridad, ¿no? Al protocolo de seguridad, y si la gente sabía que ¿qué era usted? ¿Qué sí. iba a hacer a las comunidades? La gente en general, o
siempre te presentas y todo, ¿no? Y yo les explicaba lo que era la antropología y qué hacíamos, ¿no? En cada caso. Si por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, que no podía preguntar aspectos que tuvieran que ver con la marihuana o con la cocaína o con el tráfico de drogas, tenía que tener diálogos muy largos y les explicaba por qué estaba ahí, que yo no estaba por eso, o sea, eso salió, ¿no? O sea, yo estaba porque estaba haciendo un estudio que pudiera permitirme trabajar el método de la ecología cultural en base, por ejemplo, la gente ahí daba desayunos a 3,000 traileros que llegaban en la época de levantar el sorgo. Imagínense 3,000 traileros en un pueblito de 120 habitantes, ¿no? Entonces es como una invasión, ¿no? Entonces esos traileros les dábamos desayuno de papas con huevo, frijoles con huevo, papas así, ¿no? Entonces todo eso a mí me tocó atender a los traileros en los comedores, ¿no? de unas casas. Entonces ese tipo de cosas sí se explican y se les dice, en este caso, en el caso específico era sobre ese aspecto, cuando vas a hacer algo que tiene que ver con una obra, ¿quién te manda? Tú dices quién te manda. Además de las cartas, tú lo platicas y lo explicas y demás, ¿no? Y ahí sí fue más complicado porque ahí entré por el sacerdote. Aunque me autorizó, nos autorizó el equipo de trabajo, la CONAU nos dio cartas, fui a ver al sacerdote, el sacerdote no quería. Decía, no, porque ya ha venido mucho, ya esto, ya lo otro, y tienen tantos años, y la gente, y que cosas, él me daba sus explicaciones. Y le digo, denle la oportunidad, no me conoce, ¿no? Entonces, se trata de esto y esto, y así les explicaba. Y ya después él accedió, entonces él los presentó con la gente. Así fue como se dio en uno de los casos. Y el protocolo de seguridad hicimos después de un tiempo, hicimos un protocolo que después ya lo dominaba, aunque está muy estructurado tipo contrato, pero lo hicimos como, por ejemplo, cosas muy elementales, ¿no? Es presentarte con las autoridades antes de llegar a la población, hablar, conectar, comunicarte con todos los más posibles líderes posibles de la localidad. Esa es una de las cosas que hacemos, el estarte comunicando diario con tu autoridad superior, ¿no? A tales horas, ¿no? O sea, si tú no te reportas, hay alarma, ¿no? O sea, se prenden los focos de que por qué no se reportó, ¿no? Entonces, se te pudo haber ponchado una llanta, el camión no llegó, el chofer se retrasó, se te hizo muy tarde, pero siempre tienes que estarte comunicando porque hay lugares donde no entra el celular. Con los guarijillos no entraba el celular, por ejemplo, ¿no? Hay protocolos, hay una lista que después se las proporciono como una sugerencia que hicimos en la práctica, ¿no? De rutinas, casi son cuestiones que tienen que ver con las rutinas de comunicación con las autoridades y de cuestiones específicas, ¿no? Si tú llegas a un pueblo donde hay mucha vigilancia y luego de repente ya no hay ni un solo policía, salte. Esa es una. Porque qué raro que no haya policías cuando estaba por cada esquina policías y luego de repente no hay nadie. Y que estás tú sola con tu acompañante, nunca andas solos. O sea, hay ese tipo de cosas las tenemos ya medidas. Y les paso la lista. Sí, muy bien, pues creo que no vamos a usar más de la doctora, al contrario, muchísimas gracias. Vamos a darle su Muchas gracias. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y me hace que era importante para aportar ese tipo de